Bueno, varios anuncios parroquiales y ya casi terminamos el curso, ¿verdad? Es que según yo teníamos más tiempo, pero en realidad no. Creo que tuve una confusión. O sea, hay más gente que sí. Eh, y bueno, primero anuncios parroquiales para que no lo olviden. Pues vamos a hacer una comprobación de lectura, que sería la última comprobación de lectura. Y ya está activada la entrega, ¿verdad? Que sería dentro de 8 días de todas las comprobaciones de lectura que hemos hecho. Ahí ustedes suben una carpeta comprimida, no suban todas las hojas, sino que las comprimen en un documento de zip y las suben. Pero bueno, esa evaluación la han hecho a lo largo del semestre y vamos a tener la última. Y de hoy en 15, tenemos, tenemos el examen final, ¿verdad? Que lamentablemente todavía no me han dado el aula solicitada por registro. Supongo que será la misma que hicimos la vez pasada, pero si no, yo les envío un mensaje para confirmar, apenas me den el dato, que supongo será ahora más tarde. Y bueno, y además todavía tenemos una semana, la próxima semana, para verlos. ¿Cuánto es el examen? ¿De hoy en 8 o de hoy en De en 15? 15, de en 15, la última semana. Estamos en la semana 14. Falta una semana de clases que la vamos bueno, vamos a ver cómo tira la clase de hoy. Si nos queda algo pendiente de Molina Petit, pues lo cerramos. Y si no, bueno, hacemos un repaso general, que creo que siempre es útil para cuando venga un examen, ¿verdad? Y de hoy en 8 lo que hay que entregar es la comprobación de lectura. Es decir, ya la otra clase no haríamos comprobación de lectura, esta es la última. Bueno, la comprobación de lectura de hoy está asociada a trabajar sobre un video, porque después de ver el video ustedes van a comentar que tienen que ver lo que vamos a ver con las lecturas que hemos hecho de Marx y de Lukács. Entonces vamos a ver primero el video, que es un programa español que se llama Salvados, que lo transmiten en La Sexta, y el programa habla sobre un texto de un intelectual británico que se llama Owen Jones, y su libro se llama Chaps, la demonización de la clase obrera. La palabra es una palabra en inglés que no tiene traducción. Es esta, Chaps, ¿verdad? Y que es muy curioso que, bueno, existen algunas traducciones al español, pero chaps es una forma despectiva de referirse a los jóvenes de clase obrera, digamos, a los jóvenes de las barriadas obreras de Londres. Eso es lo que significa. Y es vacilón porque es un libro muy bueno, yo se lo recomiendo mucho, siempre lo recomiendo. Y de hecho creo que lo vamos a leer así, lo vamos a leer no estoy seguro. Próximo curso, T1035, no estoy seguro porque todavía no estoy seguro si lo voy a poner o no. Estoy pensando todavía, antología. Y bueno, eso es lo que vamos a ver entonces. Vamos a ver el video y luego vamos a trabajar en grupos. Bueno, el video está embebido en mediación virtual, pero mientras lo reproduzca, voy a parar la reproducción porque ya me he dado cuenta que si
no paro la reproducción y reproduzco un video, luego cuando subo nuestra clase a YouTube tengo problemas de derechos de autor y eso, aunque no lo crean. Entonces, para que no se extrañen que la parte del video no está reproducida aquí, pero está, el enlace está embebido en mediación virtual por si lo quieren volver a ver. Derek, Catherine, Kesley, Priscilla, Wendy, Joylin. ¿Qué tiene que ver el programa que vimos con Marx y con Lukács? Hola. Profe, estábamos conversando, por ejemplo, eso de la existencia, digamos, de la conciencia falsa que estábamos viendo, ¿verdad? Con Lukács y Marx, de esa conciencia falsa que tiene como las personas, ¿verdad? De que ellos no saben como tal vez su verdadera situación de clase, ¿verdad? Y que por ejemplo vimos en el video que ellos creían como que eran de clase media y que eso les daba como una posibilidad como de subir como en el eslabón hacia la clase alta, ¿verdad? Entonces como que esa conciencia falsa no les permitía entender tal vez esa posición de clase que ellos tenían y que eran como de la clase obrera trabajadora, ¿verdad? Que entonces también vemos como esa transición que hay de una conciencia falsa, tal vez a una conciencia verdadera, al darse como ese proceso de reflexión y crítica, ¿verdad? Como de ese autoconocimiento y de posicionarse en su situación según como la verdadera realidad. Ok. El grupo 2, Daniela, Emily, Gretel, María y Michael. Bueno, sí, profe. De hecho, la respuesta de nosotros va parecido. Nosotros pusimos que los estudiantes, bueno, que se presentan en el video, ellos poseen una conciencia falsa en lo que respecta a la colocación, bueno, de ellos mismos dentro de lo que es la escala de clases. Ellos principalmente se basan en lo social, es decir, en lo que se tiene y no se tiene, y suelen comparar la vida de las personas que ellos consideran ricos y de aquellos que se consideran pobres, y ellos al dar cuenta, digamos, que no tienen lo que tienen las personas ricas y no les hace falta lo que les hace falta a las personas pobres, entonces por eso es que ellos se colocan en medio de las clases, digamos, como lo que es la clase media. Sin embargo, cuando da la clase, el profesor les muestra lo que es realmente es la conciencia de clase, y al momento en que le señala los montos económicos en que se encierran la población dentro de una clase. Y ahí él bueno, les explica a ellos que la conciencia de clase no se basa en lo que el proletariado piensa, sino se basa en lo que realmente es. Ok. Y el grupo 3, Andrei, Francini, Joana, Paula y Diana. Bueno, profe, creo que también va como muy en la misma dirección de lo que decían las compañeras, porque nosotros pusimos, bueno, que de acuerdo con Marx, esto se podía relacionar primeramente con el método dialéctico. Esto es el momento de, digamos, de hacer la relación de las contradicciones, que son tanto internas como externas, y que se pueden ejemplificar con el video al momento de que los estudiantes, bueno, a su perspectiva se sitúan en una clase media, pero al momento de analizar los ingresos comprendieron que se encuentran en una clase baja y que eso se puede relacionar, bueno, con lo que nos exponía de las contradicciones en la sociedad, las contradicciones centrales del capitalismo. De igual manera, bueno, se puede relacionar un poco con la falsa conciencia que expone Lukács, ya que tiene una falsa expectativa de lo que son y que eso se puede interpretar mediante la cita que vimos en la clase pasada, sobre si uno puede conocer lo que son las personas realmente por lo que hacen y no por lo que dicen hacer. Y por otra parte, se puede relacionar con lo que se comprende como la conciencia atribuida, la conciencia falsa, la cual es analizada como un comportamiento racional en relación con la localización en el proceso de producción. Yo quisiera agregar ahí que de hecho, digamos, como Marx indica que la sociedad, ¿verdad?, gira en torno a la relación capital-trabajo. De hecho, si uno lo analiza con el video, sí es así, ¿verdad?, porque las personas se ubican en una de las clases. Igual, de hecho, con Lukács también, digamos, al indicar que hay una falsa conciencia, esa falsa conciencia que es que las personas, digamos, pueden incluso de tener un error, ¿verdad?, de apreciación en cuanto
al lugar que le corresponde dentro de esas clases sociales. Entonces, de hecho, digamos, esos dos autores y concuerdan perfectamente con el video que estábamos viendo. Porque de hecho las personas, los muchachos, ¿verdad? A los que se les cuestiona en cuál clase social se encontraban, al inicio indican que se encuentran en una y al final pues incluso tienen sus dudas de a cuál pertenece. Entonces esa ubicación dentro de clases sociales y como clase trabajadora o como clase media, ¿verdad? Entonces indica eso, y todo lo que conlleva la sociedad, pues sí gira en torno a los medios de producción, a esa relación que existen entre capital y trabajo. Entonces, creo que por ahí también va. Ok, muy bien. Daniela, Erika, Jimena y Milagros. Bueno, profe, al igual que los compañeros que han comentado, realmente la explicación va por ahí. Nosotros tomamos la primera parte como del video, ¿verdad? Que llegan y todos dicen que ellos son clase media cuando el profesor les pregunta, según su experiencia, ¿verdad? Aunque ellos no realmente pertenezcan a esta clase. Y bueno, Marx habla, ¿verdad?, de cómo las condiciones que presentan las personas en su vida material, ¿verdad?, crean explicaciones de la conciencia social. Entonces, es como esa falsa conciencia, ¿verdad?, que decía Gwen y decían los compañeros. Y que realmente, digamos, son los niveles de ganancias, ¿verdad?, explicados por el profesor, lo que posiciona a la persona ante el sistema capitalista, ¿verdad?, o bueno, ante la clase social. Y con Lukács también pensábamos como lo que era la conciencia estamental, bueno, ¿cómo se pronuncia? Que digamos, ellos también comentaban eso de que ellos al menos, digamos, podían ir como, o sea, proceden de una clase social, ¿verdad? Por los medios y condiciones al final, ¿verdad? Ya cuando ellos como que le entienden al profesor, que posee su familia, pero que pueden abandonar a esta, ¿verdad? A través de estudios, títulos o un futuro trabajo profesional. Entonces, sí, es como esa la relación. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora, la pregunta que les voy a hacer a todos y todas es, en el caso costarricense, ustedes me pueden indicar, de entre las cosas que ustedes conocen, un poema, una canción, un video, un artefacto de la cultura, cualquiera que sea, que indique, que muestre, que exprese a la clase obrera costarricense. No como tal. El himno nacional, por supuesto. El himno nacional. Ajá. En realidad, el himno nacional es el que habla del Suiza, ¿no? Algo así es, que somos las... No, el himno nacional no es... Bueno, hay uno que habla de eso, que somos como no sé qué, la Suiza no sé qué. Y pues bueno, eso no nos posiciona como clase obrera, ¿verdad? El himno nacional refiere a las personas trabajadoras, en mucho refiere a personas trabajadoras y trabajadoras como el campo. Claro, pero ¿cuál tipo de persona trabajadora es la que aparece en el himno nacional? El labriego sencillo, por supuesto. Ok, el labriego sencillo, eso es clase obrera. Los labriegos sencillos serían clase obrera, como la define Marx y Lukács. Tal vez, profe, yo incluso lo veo así como de la gente más pobre todavía. De la gente más pobre todavía. Ok, entonces nuevamente regresamos a los fundamentos. ¿Qué era una clase social? ¿Qué era? ¿Cuál era la definición de clase social? Pregunta de examen. ¿Qué es una clase social? Un grupo de personas que se identifican.
un grupo de personas con una misma ubicación en los medios de producción. Ok, muy bien, definición de clase social. Ahora, la definición de clase obrera. ¿Qué es la clase obrera? Priscila iba a decir algo, me parece. Sí, profe, igual, y la gente que trabaja, es que eso es muy parte de la clase obrera, Es la que gente tienen un que patrón, trabaja, que tienen un patrón. que tiene un patrón. ¿Qué es lo que define a la clase obrera? Tal vez Que no son dueños de los medios de producción. No son dueños de los medios de producción. Entonces, los labriegos sencillos de los que habla el himno son parte de la clase obrera. ¿O no? ¿O sí? Yo creo que no. Que Yo venden, creería que que venden su fuerza de trabajo. Que venden su fuerza de trabajo, dice Joylin. Joylin se acaba de acreditar una bolsa de jocotes por la respuesta en el chat. Claro, la clase obrera, que, ojo ahí, una cosa son las clases productoras, ¿verdad? O los productores directos. Otra cosa es la clase obrera. La clase obrera es una forma específica de las clases laboriosas, de las clases trabajadoras. ¿Por qué? Porque venden su fuerza de trabajo. Los labriegos sencillos no venden su fuerza de trabajo. La palabra labriego es equivalente a campesino, que es otra clase social. Porque los campesinos sí son dueños de sus medios de producción, son dueños de la tierra. Y no venden su fuerza de trabajo, ¿verdad? Su fuerza de trabajo se gasta en autoconsumo o y una fracción puede ser que se transforme en mercancía cuando los productos se venden en el mercado. Entonces, eso es una confusión y es una confusión típica que es en Costa Rica. ¿Por qué cuando nosotros nos dicen clase trabajadora, por qué imaginamos en primer término al labriego sencillo? Nuevamente, la pregunta que les había hecho al principio. Indíqueme un poema, una canción, un video, no sé, un dibujo, una publicidad, un meme, lo que sea, que indique y que muestre a la clase trabajadora costarricense, no a los campesinos, no a los labriegos sencillos. Profe, yo creo que en Costa Rica en realidad se le ha dado como ese enfoque de siempre defender o representar o a los campesinos, pero realmente clase trabajadora como tal, no tanto. Claro, fíjense que hay una cosa muy curiosa en la ideología y cómo funciona la ideología nacional, ¿verdad? Ustedes vieron en el video, que supongo que también les ha pasado y podría pasar en cualquier aula universitaria, que si uno pregunta ¿de qué clase social es usted? La mayoría de personas diría clase media, ¿no? Clase media alta, clase media media, clase media baja, pero alguna de las variantes de la clase media, ¿verdad? Pocas personas se autoidentificarían como clase trabajadora. Es una cosa rara, ¿verdad? Eso primero, lo vemos en el video. Pero lo segundo, fíjense que en Costa Rica la representación de los de abajo, entre paréntesis, usando un término que no me gusta usar, es el labriego sencillo. ¿Y cómo son los labriegos sencillos? ¿Qué características tienen? ¿Qué son? ¿Cómo son? profe, de hecho, en el Monumento a las Garantías Sociales hay una representación exactamente así del trabajo como un campesino, digamos, con el sombrerillo, ¿verdad? Y así como, y de hecho la representación costarricense de esas, digamos, de las personas labriegas sencillas es así casi que sin educación, sino destinadas totalmente a las labores agrícolas y así.
Ok, entonces Francine dice, ¿cómo se ve un labriego sencillo? Tiene un sombrerillo, que tiene un nombre que es, ¿cómo se llama ese sombrerillo? Un chonete. Un chonete, sí. Trabaja en el campo, ¿verdad? Esa es la otra imagen. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo son? Nada, ninguna tiene una imagen. ¿Cómo se ven? ¿Qué hacen? Siempre ¿Cómo lo se ven? relacionamos como con personas como ya grandes, profe. Siento yo también. Son personas grandes, son gente Sí, mayor. sí, es que a mí no me gusta hacer eso, entonces siempre digo que grandes. ¿Qué más? ¿Qué más? Dígame, ¿cómo se ven? ¿Cómo sé yo que son ancianos? Hay una cosa que les hacen mucho, por ejemplo, en Telenacional vemos que cuando quieren representar como a un campesino, le ponen como un habladillo, un acento como campesino, ¿verdad? Tal vez. Hablan Como diferente, Juan Vainas y Chivolo. como Juan Vainas y Chivolo, ¿verdad? Ahí caemos en la otra representación, ¿verdad? O sea, yo siento que es como que se les da un nivel intelectual, digamos, de no muy alto, se podría decir. O sea, como que se les hace ver siempre como que son personas, sí, que hablan mal y que no tienen mucho conocimiento así como intelectual y así. Ok, cómo se llama? ¿Cuál sería la descripción de eso? Que son personas que ingenuas, modestas, ¿cuál palabra sería la más adecuada? Sí, se siente como que ingenuas o Ok, ingenuas. fíjense que ya en el momento que llevamos, Francine dijo los labriegos sencillos del himno. ¿Quién fue? ¿Gretel o Emily? Creo que fue Gretel. Habló de, ¿cómo se llaman estos personajes? Chibolo y Juan Vainas. ¿Cuáles otros personajes hay así? ¿Cuáles representaciones? De campesinos, de labriegos. ¿Cuáles otras hay? También está Michael Jordan de la media docena. Michael Jordan. ¿Cuál otra? Muy bien, llevan 5. Llevan Bueno, 4. de esa película hay varios, está la esposa de él y todos los que salen ahí. Tienen varios. Yo nunca la he visto, pero muy bien. Ahí hay varias. ¿Cuál otra? Ahí, ¿cuánto le sumo ahí, Gretel? ¿Cuántos personajes son así en la película? Ah, de ahí no sé, profe, pero sí son varios. 4, digamos, 5. Sí, algo así. Es que está la esposa, luego hay un amigo, está la mamá de él y la mamá del amigo y ahí se va. Ok, entonces digamos que hay toda una familia, pero bueno, está esa película, está Chibolo y Juan Vainas, está el himno nacional, ¿cuál otro? ¿Cuál otra? Como, bueno, no sé, es que no sé si esa calza ahí, pero esta señora que es como, creo que canta o algo así, María Mayela Padilla, creo que se llama, que ella es así como muy cercana a esos temas, sí. Eh, también hay Meterio Viales, Lencho Salazar, por Muy ahí. bien, muy bien, muy bien. Y Francine había dicho además la estatua de las garantías en Zapote. Entonces, fíjense, entre Wendy, Gabriela, Gretel y no me acuerdo quién más aportó, Erika, creo, tal vez. Vean, tienen ¿cuántas? 12 representaciones, ¿verdad? Eh, de campesinos. Pero, pero la inmensa mayoría de la clase trabajadora de este país no son campesinos, son trabajadores, venden su trabajo, son los salariados. Trabajadores, esos son trabajadores informales, como 900,000, y más o menos como 1 millón de personas son trabajadores asalariados, no son campesinos. Entonces, la pregunta sigue puesta en pie, ¿verdad? Que ahora Jimena ya había dicho. Bueno, es que no parece haber muchas representaciones. Entonces la pregunta que yo hago, la segunda pregunta que hago es, ¿cuál es la lucha de esos labriegos sencillos? O sea, porque está bien, ya ustedes lo describieron sociológicamente, trabajan en el campo, ¿verdad? Y los describieron culturalmente, ¿verdad? Usan un sombrerillo que le llaman chonete,
Tiene un acento especial, dice Wendy. No hablan bien. No me acuerdo quién lo dijo, Jimena, tal vez. ¿Y qué más habían dicho entre la... Y parecen como ingenuos, ¿verdad? Como, sí, como de una inteligencia ingenua, ¿verdad? Entonces está bien, hagamos esa representación. Y la pregunta es, ¿y ellos como, por qué luchan? O sea, ¿cuál es su aspiración? Y miren qué montón de Profe, representaciones tenemos. Tenemos como 15 representaciones de eso. ¿Y ellos por qué luchan? ¿Francine? profe, que en el año como, ya ni me recuerdo, pero seguro debe ser como, imagínense, como 2005 o por ahí, una marcha de personas que se dedican al, ¿verdad? Agricultores. Y recuerdo que habían venido mucha gente de la zona sur, ¿verdad? Hasta San José, ahí a reclamar por los precios justos. Entonces siempre es como, esa siempre ha sido la lucha, digamos, de los agricultores, el pago por los precios, por un precio más justo, ¿verdad? Un precio más acorde con los gastos que se tienen y con las inversiones que deben de hacer para sacar los productos, ¿verdad? Entonces, para mí esa es una de las luchas, siempre el reconocimiento de su trabajo y de un precio justo para el comercio. Un precio justo para el comercio de sus productos. Ok. Entonces, ¿y qué más? En las representaciones, todas estas que ustedes me dijeron, Michael Jordan, Chivoli, Juan Vainas, los labriegos sencillos, el monumento. ¿Cuál es la vida que ellos quieren? ¿De qué trata la vida que ellos quieren? Profe, yo siento que como que muchas veces tal vez se denigra o se minimiza el trabajo que ellos realizan, digamos, por el hecho de que no es así cierto un trabajo de 100% formal, entonces los denigran y los hacen menos, o sea, sin tomar en cuenta de la importancia tan grande que representan, porque te imagínense, es casi que sostienen o son las personas que le llevan alimento a muchas personas en el país y con solo las verduras y las frutas y todo lo que las personas consumen y no se ponen a pensar como la labor tan importante que tiene, porque imagínense como que por un día o algo así no existieran esas personas campesinas, digamos, que van a ser el resto de personas que no se atreven a hacer ese tipo de trabajos. Entonces creo que sí va como que Fran tiene mucha razón por esa parte, porque ahorita los precios de todo, del abono, bueno, mi papá como que en ciertas épocas del año tiene un terreno en el que siembra. Ujú. Y bueno, actualmente, digamos, los precios del abono, los fertilizantes están excesivamente caros. Entonces yo siento que la gente no se pone a pensar el trabajo tan importante que esas personas realizan. Claro, sin duda, sin duda, sin duda. Y bueno, tendrías acuerdo con lo que dice Francini, pero mi pregunta no iba por eso, sino que la pregunta iba por, bueno, digamos, la reivindicación es que los precios sean más altos, y bueno, digamos que los precios fueran más altos, por lo que fuera, que que el precio del café o del maíz o del arroz, lo que sea que produzcan, sube al cielo. ¿Y luego qué? ¿Qué sería? ¿Qué sería su vida? ¿Qué aspiran a hacer? Silencio incómodo. Ustedes aspiran, ustedes se saben esa respuesta, porque lo han cantado 10.000 veces desde que son chiquitas. Nadie, nadie se va a acreditar una bolsa de jocotes debidamente sembrada por el papá de Viviana.
¿No? Profe, ¿cuál fue la pregunta? Es que pasaron los aspiran a vecinos y me hablaron y no escuché qué preguntó. ¿Qué aspiran? Digamos, porque vos decís que suban los precios, está bien, digamos que suben, que sube el precio del café, que sube el precio del maíz, que sube el precio del arroz. ¿Y qué? Yo creería que la aspiración siempre es como salir de esa clase, salir de la clase baja, de la clase pobre. Siempre su aspiración es esa. Bueno, al menos de la gente que conozco, que yo soy de una zona así, agricultora, ¿verdad? Agricultora. Siempre el sueño de todas las familias es como vivir más cómodamente y es como escalar un poquito más, tal vez. O sea, volverse de clase media. De lo más seguro que sí, profe, porque siempre es vivir más cómodamente. Vivir más cómodamente. Ok. Entonces, ahí quedaríamos. Nadie pegó la, la aspiración que está en otros productos. Me extraña que no hayan dicho que es, la aspiración es la milpa, los bueyes y vivir como los reyes que no envidian nada. Ustedes han cantado 28,000 veces esa canción, que es una canción folclórica costarricense, que se llama Caña Dulce, que es otro, para que lo sumen más, ahí están 13, ¿verdad? Ya hemos dicho, Lencho Salazar, Chibolo, Juan Vainas, Michael Jordan, el himno nacional, Caña Dulce. Entonces mi pregunta es, ¿por qué tantas representaciones que conocemos y que ustedes reconocen son representaciones de campesinos? ¿Y por qué hasta el momento ninguno de ustedes me ha podido dar una representación de cómo se ve la clase obrera costarricense? Y Jimena además dice, profe, yo creo que no hay ninguna. ¿Por qué hay tantas representaciones de campesinos? Y profe, quizás también para crear esa falsa conciencia, los pobres o los trabajadores son eso, los campesinos, y la clase media son la gente que trabaja aquí, bueno, en las ciudades, en las fábricas, que tienen sus patronos. Yo pienso que quizás para eso, para hacer esa división. Claro, muy bien, en primer término, muy bien. Claro, para decir, yo no soy eso, ¿verdad? Y no aspiro a eso. Pues yo no soy clase trabajadora porque los trabajadores son como los labriegos sencillos, ¿verdad? Pues yo trabajo en esta oficina o en esta fábrica o en esto. ¿Por qué más? ¿A ustedes les parecería que Chibolo, Juan Vainas, Michael Jordan, el campesino que aparece en el Monumento Nacional, el campesino que aparece en Caña Dulce, el campesino que aparece en el himno nacional, las representaciones que hace el hecho de Salazar, ¿ustedes les parece que son personas que quieren una transformación social profunda del país? Les da esa sensación? O sea, ustedes ven a Michael Jordan y usted dice, aquí está el sujeto de la transformación social de este país. No, profe, ¿Por qué no? ¿Qué es? porque precisamente es como que la fachada o como el aspecto que le dan a estas personas es como personas, como lo decíamos antes, ¿verdad? Con tal vez no las suficientes capacidades, no sé, intelectuales, críticas, ¿verdad? Como para realmente querer un cambio significativo. Entonces es como que tal vez es precisamente eso lo que se quiere, ¿verdad? De que se tenga como esta visión de que existe estas personas campesinas, de que son supuestamente las personas de clase obrera y que son minoría y, ¿verdad? Y que tal vez no tienen como esa, no sé, esa capacidad para visualizar una sociedad como de verdad más y emancipatoria y así. ¿Te parece que es eso? ¿Te parece que es un problema de la educación? No, profe, digamos, es como la visión
o lo que se dice, digamos, por medio de los medios y todos estos pues, medios pues, televisión, ¿verdad? Y redes y todo eso, pero No, pero mi pregunta iba más en otro sentido. Tal vez le pregunto a Gretel, que ya sabemos que vio la película. Que es Gretel, ¿cómo termina la historia? ¿Qué termina pasando con Michael Jordan? Profe, termina en su finca porque, bueno, la primer película creo que es que le quieren quitar la finca, como un señor extranjero le quiere quitar la finca para hacer como, creo que es que tiene una deuda con el banco y si no paga, le van a quitar la finca, ajá, es así. Entonces él se va para Europa o algo así a buscar a una abuela o yo no sé qué, y entonces para que le ayude o algo así. Y en el camino él se va encontrando con gente y la gente le ayuda y le da dinero y al final él sí logra como pagar la deuda que tiene con el banco, entonces no le quitan la finca. Muy bien, muy bien. Y Francini, ¿qué es lo que sucede en Caña Dulce con la persona que canta la canción? Al final, ¿cómo termina? Y ahí estoy repasando la canción aquí en mi mente, profe. Ustedes no tienen que cantar eso en el kinder, ya no nos ponen a cantar eso en la Profe, yo primaria. no fui al kinder, yo soy de la vieja escuela, yo ni kinder tuve. No, pero Profe, en yo primaria, la yo toqué en pelado, lira, pero ¿verdad? yo Eso hay me que sabía la tocarlo también en melodía. primaria. Pero hay No que la- cantarla y eso, ustedes ya no la cantan. No, o sea, bueno, profe, o sea, yo me sabía la melodía, digamos, no la letra, porque uno la toca con la lira, pero ya así como que nos ponga a cantar eso, no. No, ¿de qué trata esa canción? ¿Alguien sabe? Nadie. Solo me acuerdo yo solo la estoy repasando en mi mente, profe, que dice que suerte tan bonita, no sé qué, cuando tenga mi casita y Ujú. La casita, ajá. Profe, no sé si se Y nota al final dice como, seré siempre feliz o algo así. ¿Por qué va a ser siempre feliz, Gretel? ¿Por qué razón es que ese campesino va a ser siempre feliz al final? Estoy Va a tener repasando antes, a ver. Gretel y Erika se anularon mutuamente, hablaron juntas. Erika primero, Gretel después. porque va a tener lo que quiere, profe. Digamos, la casa y los bueyes y lo que querían. Claro. Fíjense cuál es la representación de ese campesino. Es la representación de un campesino conservador. Todas las representaciones. Son gente que no quiere ningún cambio social. Lo que quiere es vivir más cómodo y que lo dejen en paz. Que nadie lo moleste. Nadie, ¿verdad? Que lo dejen solo en su finca, con sus vacas, con sus bueyes, con su milpa, con su esposa y ya. Eso es lo que quiere, ¿verdad? Y de esa representación y ese tipo de campesinos, luego en el tercer año lo vamos a ver más detalle cuando estudiamos el tipo de campesino. Primero, ¿por qué hay tantas representaciones de ese tipo de campesino? ¿Y por qué nosotros confundimos la clase trabajadora con el labriego sencillo? ¿Por qué cuando nos hablan en Costa Rica de clase trabajadora, lo primero que pensamos es en el labriego sencillo del himno y luego pensamos en representaciones de campesinos como las de Caña Dulce, como las que aparecen en la media docena, como las que aparecen en el programa de Lencho Salazar? Primero, porque es una representación ideológica, idealizada de un tipo de campesino del país, que no es el campesinado real que tiene este país, sino que es un tipo idealizado de campesino. ¿Qué tipo de campesino idealizado es? El campesino propietario de sus tierras, ¿verdad? Las representaciones de los campesinos, estas que conocemos, son todos campesinos que son propietarios de sus tierras, no son campesinos que no tienen tierra, que es una forma muy importante y normalmente la forma más tradicionalmente combativa del movimiento campesino, que es aquel que reclama el derecho de que la tierra es de quien que la trabaja, ¿verdad? Sino que son campesinos propietarios, y además son campesinos propietarios que les iba bien hasta que algo pasó, ¿verdad? Si hay alguna historia es que algo pasó
Les iba bien, pero algo pasó y ya no les va bien. Y toda su idea no es cambiar la sociedad, cambiar las relaciones sociales, cambiar el gobierno, hacer un mundo nuevo. No es eso lo que quieren. Greta lo describió muy bien y me parece que en eso la película de La Media Cena es súper ideológica. Michael Jordan no hace ninguna protesta frente al banco, ni organiza a los campesinos para protestar frente al banco, ni organiza una liga campesina, ni pide la nacionalización del banco, ni pide la abolición de los créditos. No es eso lo que hace. No es eso lo que hace. Sino que lo que hace él individualmente intenta resolver el problema con la plata de la abuela o de otras personas, hasta que finalmente resuelve el problema, que es quedarse con su tierra y sus fincas y ahí ser feliz y que nadie más lo moleste. Entonces, esa representación es una representación conservadora de los campesinos. Es una representación ideológica de lo que los campesinos son y además es una representación conservadora. Es un tipo especial de campesino, que es ¿cuál? El campesino que busca estabilidad, que no le gusta el cambio, que no le gustan los cambios en la sociedad, ¿verdad? Que puede ser que los cambios en la sociedad lo arruinen momentáneamente, como aparece en Michael Jordan, como nos narró Gretel, pero que lo que quiere es que esos cambios dejen de ocurrir. ¿Pero para qué? Para que la sociedad sea estable, no para que se transforme, no para que haya una sociedad nueva, sino para que se mantenga la antigua. Entonces, fíjense que así como aparece en el video que vimos, así como en España aparece en las clases un sesgo ideológico que es yo no soy clase obrera porque estoy en la U, ¿verdad? Y cuando le preguntan sus ingresos y su localización en los medios de producción, la gente cae en cuenta pues que no son clase media, ¿verdad? Y fíjense que nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Eso que le pasa a los estudiantes es lo que les pasa a ustedes. Cuando uno le pregunta a la gente, ¿cómo se ven los trabajadores de este país? No se piensa en la clase obrera. No se piensa en la moderna clase obrera. No se piensa en la gente que trabaja en las fábricas, sino que nuestra imagen, nuestra ideología, nuestra conciencia falsa nos dirige hacia una forma de trabajador cuyos valores son valores conservadores, ¿verdad? La paz, la estabilidad, la excepcionalidad costarricense. Es una idealización de nosotros mismos. Sobre todo porque los campesinos reales, realmente existentes en el mundo, no se parecen a ellos, ¿verdad? Son bastante diferentes, los veremos cuando estudiemos más el tema el próximo semestre. Y aquí sería la cosa. Entonces, como ustedes dijeron muy bien, aparecemos como metidos en una doble tenaza. Uno, una desidentificación con, digamos, si la clase obrera son los labriegos sencillos, pues yo no soy eso, porque yo trabajo en otro lado. Pero además, si uno intenta reivindicar a la clase trabajadora, no reivindica a la clase trabajadora que realmente existió en el país, ¿no? La que hizo la huelga del 34, la que construyó los sindicatos en los años 40 y conquistó el Código del Trabajo, las que fueron ilegalizados en los años 50, los que construyeron las convenciones colectivas de trabajo. No es esa clase trabajadora, sino una imaginaria, ¿verdad? Inexistente. Que además sus valores no son valores de acción colectiva, de conciencia colectiva de clase, de valores que estén asociados a las luchas colectivas y a la solidaridad colectiva, sino que están representados por individuos que tienen valores individuales y valores conservadores. Mi finca, mis bueyes, mi casa, mi estabilidad. No hay nosotros ahí. Y la clase obrera es un sujeto de nosotros, no de yo, sino de nosotros, ¿verdad? Entonces, esto es una cosa que quería que quedara claro. Son las 2:36, es un poco más tarde de lo que normalmente terminamos. Nos vemos a las 3 porque tengo... Pero antes me di cuenta que hice una cosa equivocada y poco humana, que me disculpo.
que es que no les he consultado si ustedes y todas sus familias están bien en este momento, porque como no sé dónde vive cada una de ustedes, puede ser que alguna de ustedes estén viviendo en la zona de riesgo. Espero que no, ojalá que todos estén en zonas seguras y eso, pero bueno, donde está impactando más el temporal coincide con la zona geográfica donde normalmente vienen nuestros estudiantes. Entonces, bueno, mi deseo es que ojalá todo esté bien, ustedes, sus familias, la gente cercana. Y obviamente la universidad tenemos instrucciones y no tengan ninguna vergüenza ni ningún, ¿cómo se dice? Ningún prurito de avisarme si hay algún problema, ¿verdad? Es decir, si ustedes o alguna de las personas de la clase obviamente está pasando por una dificultad producto de las lluvias, ¿verdad? En lo que sea, ¿no? Falta de conexión, problemas en la casa, problemas de transporte, lo que sea, no duden en avisarnos, porque además hay una instrucción de la sede de que los profesores preguntemos y que reportemos a vida estudiantil si se ocupa algún tipo de ayuda. Entonces, nada de eso. Tendría que haberlo hecho al puro inicio de la clase, pero la verdad lo olvidé. Y está muy mal de mi parte, digamos, y muy descontextualizado de mi parte no haberlo dicho de primero. Y bueno, nada, esperemos que el temporal pase pronto. Por lo que veo, parece que todas son de zonas que no es la zona donde está impactando el temporal, que todavía no es huracán. Bueno, cosa que es raro, porque normalmente hay mucha gente de trabajo social en San Ramón que vive como por esa zona, por Santa Clara y así. Listo. Entonces, y bueno, nuevamente hacer el llamado. Si cualquier cosa pase, no duden en avisar, por favor, ¿verdad? Sobre todo porque ahí tienen, están en cierre de semestre, ¿no? Y ahí siempre es el momento más rudo del semestre. Bueno, entonces vamos a hablar de Cristina. Sorry. Vamos a hablar de Cristina Molina Petit, que es la autora del libro que estamos leyendo, que se llama Dialéctica Feminista de la Ilustración, que es un libro del año 87. No, la tesis es del año 87, el libro es del año 94. Pero entonces vamos a hablar un poco más de esta autora y del contenido. Ustedes no se leyeron todo el libro, sino que se leyeron solo la parte 2, que se llama La ideología del sitio de la mujer. Y bueno, digamos, esta parte estaría asociada, porque bueno, terminamos de ver el tema de la conciencia de clase, ¿verdad? Que como toda conciencia de clase tiene que ver con la ubicación en los medios de producción, la ubicación o la relación, como quieran decirlo, las dos formas está bien, la ubicación o la relación. En o con los medios de producción, si es una relación es con, si es una ubicación es en medios de producción, y que en el caso de la clase obrera tiene que ver con la venta de la fuerza de trabajo, ¿verdad? Con el asalariamiento. Pero esto no explica, digamos, el problema o solo puede explicar parcialmente o en primera instancia, el problema de la conciencia de ser mujer, ¿verdad? Aquí hay varias cosas, y bueno, el texto de Molina Petit es un texto de 1994.
y ella hace parte de lo que se le conoce, digamos, como, bueno, y se llama, el texto se llama Dialéctica Feminista de la Ilustración, ¿verdad? Aquí ustedes ya hay dos palabras que como claramente ubican de la tradición filosófica: dialéctica, que tiene que ver con diálogo, tensión, ¿verdad? Con antagonismo también, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir dialéctica. Con descubrir la verdad a través del antagonismo. Dialéctica feminista de la ilustración. Y ilustración, ya habíamos estudiado, ¿verdad? El texto de Kant, donde ilustración, ustedes recordarán, significa atreverse a pensar por uno mismo, ¿verdad? Es decir, es el momento donde la humanidad se da cuenta de la importancia de lo que Kant llama el uso público de la razón. Y que esto crea la esfera moderna de la esfera pública de la libertad política, ¿verdad? El uso público de la razón. Más en general, podemos hablar que la ilustración es el movimiento cultural en contra de los prejuicios y los estereotipos. Prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Como dice la palabra, es algo que está antes de un juicio. Un juicio es algo que uno se forma. ¿A través de qué? A través de información, obviamente, no. Un juicio informado es un juicio que tiene información, y a través de crítica, es decir, de establecer los límites y las posibilidades de la información que uno recibe, ¿verdad? Eso es un juicio. Cuando ustedes emiten un juicio informado sobre las clases del profesor Roberto Herrera, es porque ya tienen la información suficiente sobre las clases, ya experimentaron las clases, ya hicieron exámenes en las clases y pueden emitir un juicio informado sobre el profesor, ¿verdad? Las clases de Roberto son muy aburridas, muy tensas, muy agradables, muy no agradables, ¿verdad? Pero ya tienen un juicio a partir de la información que tienen y de su propia crítica, ¿verdad? Un prejuicio es algo o una opinión que uno tiene antes de formar su juicio, ¿verdad? Antes de recopilar información y antes de establecer una crítica. Por eso una idea prejuiciada, ¿verdad? Por ejemplo, el racismo está lleno de prejuicios, ¿verdad? Es decir, porque son ideas que ocurren sin información, ¿verdad? Cristina Molina Petit hace parte de lo que se conoce como el feminismo filosófico español. Hay varios nombres propios que tal vez ustedes han estudiado con otras profesoras, aunque no estoy demasiado seguro. Por ejemplo, Celia Morós. Bueno, Molina Petit es otra de este grupo. Amelia Barcárcel, que está muy famosa. Famosa para la gente que estudia filosofía, ¿no? Famosa como Shakira. Cárcel. Alicia Puleo. ¿Verdad? Es esa tradición del feminismo, ¿verdad? Entonces, feminismo aquí lo vamos a usar como conciencia de ser mujer, ¿verdad? O sea, que tu ontología está asociada a ser mujer. Y por lo tanto, sería el análisis, la comprensión, la crítica de una simetría, ¿verdad?
de una simetría, que es la asimetría entre varones y mujeres. Esa simetría tiene un régimen que la sostiene, es decir, una forma específica en la que se articulan las instituciones, la cultura, los saberes, el trabajo, ¿verdad? Y ese régimen recibe el nombre de patriarcado, que hace referencia a una forma de vida social previa al capitalismo que es el patriarcado. Y en ese sentido el patriarca, ¿verdad? Ustedes si han tenido formación religiosa en el catolicismo, digamos, los patriarcas típicos, por ejemplo, son los patriarcas judíos, ¿verdad? Como Abraham es un patriarca, ¿verdad? Moisés es un patriarca. ¿Verdad? Que quiere decir una autoridad social y política que reside en el padre de familias, el pater familias, que es un concepto jurídico del derecho romano, de hecho. El padre de familia es una institución social, pero también es una institución política, donde reside simultáneamente el poder social y el poder político. Y él habla por la familia, ¿verdad? Y de hecho, en los regímenes antiguos, los votos eran votos por familia, votaba el padre, que era el que representaba a toda la familia. Y obviamente ahí quedan subsumidos mujeres, ancianos y ancianas, hijos, hijas, esclavos, ¿verdad? Siervos domésticos, ¿verdad? Todo eso es la familia y todo eso está subsumido en la autoridad del patriarca. Ah, bueno, el otro patriarca que tal vez ustedes conocen, que es Odiseo, de Ulises, el de la Odisea. Y bueno, ese término se utiliza, que el patriarcado es anterior al capitalismo. La discusión contemporánea del feminismo es, bueno, ¿cómo se articula patriarcado y capitalismo? ¿No? Es decir, ¿cuál es la relación? Si es una relación contradictoria, complementaria, antagónica, disolvente, ¿verdad? Entonces ahí hay distintas posiciones entre el patriarcado y el capitalismo, ¿verdad? Cristina Molina Petit está dentro de la tradición del feminismo español, que le pone énfasis, y es un texto que a mí me gusta mucho porque, bueno, porque me parece que, aunque no es un texto histórico, ¿verdad? Es decir, no describe cómo es que surgió el patriarcado, ¿verdad? Para eso uno podría estudiar Calibán y la bruja de Silvia Federici, o podría estudiar los orígenes de la familia, la propiedad privada y el Estado de Federico Engels, que también habla sobre eso. No es un libro sobre la historia de cómo se configuró el patriarcado, sino que es una historia, sino que es un texto que habla de los argumentos filosóficos del patriarcado, de los argumentos ideológicos del patriarcado, los argumentos ideológicos con los que se construye la idea de la superioridad masculina, ¿verdad? Ellos son defensoras, Cristina Molina Petit es defensora de la razón ilustrada, es decir, ella misma es una ilustrada, es decir, no es una autora. ¿Qué es lo que se opone a ilustración? A ilustración se opone superstición, se opone romanticismo, y aquí siempre hay una confusión, porque romanticismo para nosotros son las novelas de Televisa,
o las novelas venezolanas o las novelas turcas, y eso no tiene que ver nada. Romanticismo quiere decir una actitud que defiende la superioridad de los valores antiguos y cualitativos de las sociedades previas al capitalismo. Eso quiere decir romántico. Romanticismo en filosófico, ¿verdad? Quiere decir la superioridad de los valores antiguos y cualitativos de las sociedades previas al capitalismo. Entonces, por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau es un romántico, ¿verdad? Madame de Staël es una romántica, Schelling es un romántico, ¿verdad? Cristina Molina Petit no es una romántica, es una ilustrada, pero además su objetivo es defender la razón ilustrada pero desprovista de, dice ella, su impostación patriarcal. Y aquí aparece la palabra impostación, dice el autor. Que es una palabra que si alguno de ustedes estudió música o canto, les es familiar, ¿verdad? La impostación es dirigir la voz para emitir un sonido sin vacilación y sin temblor. Eso es lo que es la impostación. Es una cosa que hacen los músicos, los cantantes, ¿verdad? Es decir, dirigen la voz para emitir un sonido que es un sonido sin vacilaciones y sin temblor. Eso es lo que quiere decir impostación. Entonces, para ella, el principal problema de la historia del pensamiento, de la historia de la filosofía, de la historia de la conceptualización de los géneros, está asociado a que ha habido una impostación patriarcal. O sea, que hay una voz, que es una voz masculina, y que esa voz masculina no vacila y no tiembla, ¿verdad? O sea, afirma sin duda lo que está diciendo. Entonces su posición sería que el feminismo filosófico busca justamente forcejar con la razón ilustrada, ¿verdad? Exprimirle, dice la autora, su jugo emancipatorio, porque para ella la ilustración contiene un valor emancipatorio. Es decir, la emancipación, la liberación necesita de superar los prejuicios y los estereotipos. No hay posibilidad de emancipación, de liberación, sin emanciparse a su vez de los prejuicios y de los estereotipos. Por lo tanto, la autora lo que quiere es enfrentar la impostación patriarcal de la razón ilustrada, pero al mismo tiempo exprimirle su jugo emancipatorio para realizar su vocación universalista, a la que no puede renunciar sin traicionarse a sí mismo, ¿verdad? Entonces, para ella también la ilustración tiene un valor emancipatorio que es además universalista. Es una discusión interesante dentro de nuestro mundo, que es si la emancipación puede ser local, puede ser regional, o si la emancipación tiene necesariamente que ser nacional y mundial, ¿verdad? La ilustración siempre ha creído que la emancipación humana es universal. En ese sentido, el marxismo, por ejemplo, que ustedes estudiaron, a Marx y Lukács, es heredero de la tradición ilustrada. ¿Por qué es heredero de la tradición ilustrada? Porque considera que la emancipación tiene que ser universal, mundial, ¿verdad? Por ejemplo, los derechos humanos, que son hijos de la tradición ilustrada, tienen la pretensión de que valgan para todo el mundo,
¿verdad? Los derechos humanos tienen la pretensión de ser universales para que vayan en cualquier parte del mundo. Y en el caso del marxismo, la pretensión de emancipación también es universal porque el marxismo concibe la revolución como una revolución permanente, ¿verdad? Como una revolución internacional que implique a las clases trabajadoras de todas partes del mundo. En ese sentido, la apuesta de Molina Petit es, como dice Jürgen Habermas, pero antes de él ya lo había dicho Mary Wollstonecraft, las luces solo se curan con más luces. Es decir, la ilustración y los defectos de la ilustración solo se pueden curar con más ilustración, ¿verdad? Aquí creo que tal vez valdría la pena, porque eso no lo hemos visto acá, lo vamos a ver con más detalle en cuarto, cuando ustedes lleguen a cuarto conmigo en un año, 2 años, ¿sí? Dentro de 2 cursos. Porque la ilustración ha tenido, la ilustración, como tenemos en Kant, ha tenido varios críticos, no crean, la ilustración ha tenido varios críticos, no ha sido aceptada universalmente, aunque nosotros creo que somos bastante hijos de la ilustración, por ejemplo, nos importa bastante todavía el derecho a usar al uso público de la razón, digamos, no nos gusta que se coarte la libertad de opinión o la libertad de prensa de las personas. Consideramos odioso la idea de que se pueda coartar de alguna forma la libertad de opinión, la libertad de prensa, la libertad de manifestación. En ese sentido somos ilustrados. Con todo y todo, pese a que Costa Rica es una sociedad, digamos, del tercer mundo, no es una sociedad, digamos, del capitalismo avanzado, es una sociedad que ve o que tiende, digamos, no es una sociedad ilustrada, pero vive en una época de ilustración, digamos, tiende a acercarse de manera no prejuiciada a muchos problemas. Una cosa que me llamó poderosamente la atención, por ejemplo, sale hoy en el semanario Universidad, a propósito de los índices de ilustración del país, es que pese a que el mandato obligatorio de las mascarillas ya desapareció con el gobierno de Rodrigo Chávez, informa esta semana el semanario Universidad que al menos el 81% de los costarricenses sigue utilizando las mascarillas y sigue considerando importante utilizar las mascarillas. Por ahí o más arriba andaba el índice de aceptación de la vacunación, creo que es cerca del 90%. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de elementos sigue primando digamos, la actitud ilustrada del país. Hay otras cosas, obviamente, donde el país no es tan ilustrado, sobre todo y curiosamente conectado con esto. Un segundo, que la pequeña de la casa ocupa decirme algo. Como usted, creo que no lo discutimos en esta clase, pero el informe del 2008 del CIEP sobre comportamientos políticos e ideas políticas en Costa Rica mostró por primera vez y arrojó por primera vez la idea de que la fe católica es por primera vez menos de la mitad del país, ese es el dato que le dio el CIEP, y hay un fragmento importante de las personas que no rige su vida sobre la base de valores puramente religiosos, sino cívicos,
Y esos son todos índices de ilustración. Curiosamente, donde el país no se comporta demasiado ilustrado es en temas asociados a, bueno, en un primer momento a la diversidad sexual, que eso inclusive provocó un shock religioso en el año 2018, que tuvo sí, el shock religioso en el 2018, y con el derecho a decidir de las mujeres, ¿verdad? Pero la ilustración ha recibido múltiples críticas, por ejemplo, la idea de que puede cambiar todo, ¿verdad? Es decir, una idea, digamos, una crítica que viene del tradicionalismo, que hace un énfasis en la idea de que uno no puede cambiar toda la sociedad, o que no puede cambiar todos los prejuicios y todos los estereotipos y todas las tradiciones y todas las costumbres de un pueblo, justamente porque los pueblos están hechos de tradiciones, de costumbres, que la idea de cambiar las costumbres y las tradiciones de raíz de un pueblo es una idea ingenua, ¿verdad? Y eventualmente podría llegar a ser muy violenta, ¿verdad? Con los propios pueblos podría ser un motor, digamos, de violencia, no de ilustración. Y además hay una crítica que viene desde la idea de que la ilustración en el fondo es un particularismo, la razón europea, que se presenta como deseable y como proyecto para el conjunto del mundo. Y esta es la crítica sobre todo, digamos, de los movimientos anticoloniales y poscoloniales, ¿verdad? Como los que representó Frantz Fanon, como los que representó Leymah Cesar, Nkrumah, y que en filosofía es la crítica que hace, por ejemplo, a Chile Membe, que creo que ustedes no lo han leído, no sé si lo vamos a leer en el futuro. Y esas críticas, por lo menos para Molina Petit, digamos, no invalidan el valor de la ilustración. Es decir, la idea de que muchos de los autores ilustrados puedan haber tenido una impostura europeísta, europeocéntrica, o una impostura patriarcal, no invalidan el proyecto, la consigna, la tarea de la ilustración, que es atrévete a pensar, ¿verdad? Y la defensa del uso público de la razón. Y en todo caso, lo que pudiera haber estado mal de ello solo se puede arreglar con más ilustración, ¿verdad? Esa sería la idea fundamental de Cristina Molina Petit. Entonces, para Cristina Molina Petit, en la historia del pensamiento, lo que ha sucedido es que la mujer ha quedado atrapada en las tinieblas, en los prejuicios, ¿verdad? Es decir, para Molina Petit, lo que hay sobre las mujeres es un prejuicio en la historia del pensamiento, es decir, una opinión que no está informada y que no ha sido sometida a crítica. Y este prejuicio lo ha ubicado digamos, en las tinieblas de los prejuicios consumados que la razón no puede dispersar, ¿verdad? Y ese prejuicio está asociado a una dicotomía, que es una dicotomía de la modernidad, que es la dicotomía entre el espacio de lo público y lo privado, ¿verdad? Es decir, nuestro mundo está construido sobre la base de la idea de que existen dos esferas. La esfera de lo público
y la esfera de lo privado. Y a ver si todavía no están todos ustedes dormidas en este preciso instante. En la esfera de lo en la esfera de lo privado, ¿qué habría? Cuando ustedes le dicen algo es privado, ¿ustedes a qué le dicen que algo es privado? ¿Qué cosa es privado para ustedes? Tal vez las cosas del hogar, profe. Las cosas del hogar, ¿como qué, Wendy? No sé, como por ejemplo, tal vez problemas familiares o asuntos domésticos. Claro, lo que pasa dentro de la casa, ¿verdad? ¿A qué otra cosa ustedes le dicen que es un asunto privado, por ejemplo? Sí, lo personal, tal vez. ¿Cómo qué, Melina? No sé, pero tal vez como decisiones que se tengan que tomar o algo así. ¿Cómo qué tipo de decisiones? Por ejemplo, pagar impuestos es una decisión privada. No, yo diría que no. No, pagar impuestos no es una decisión privada. ¿Qué tipo de decisión es una decisión pública? ¿Qué tipo de decisión sería una decisión privada? Sí, algo más personal, no sé, tal vez lo que, por ejemplo, qué sé yo, que yo quiera estudiar o algo que yo quiera ejercer o alguna actividad que quiera realizar o algo así. Ok, claro. Tomar la decisión de qué quiero estudiar o qué quiero ejercer o dónde quiero ir de vacaciones o qué ropa me quiero poner, ¿verdad? Claro, dice Joyling, muy bien. A lo que se realiza dentro de los espacios donde no se está expuesto a los demás o al el escrutinio. Muy bien, Joyling, aunque supongo que es que tienes tu micrófono sin poder funcionar, pero llevas 2 dedos en el chat, entonces muy bien. Claro, lo privado es aquello que se realiza, ok, perfecto. Igual muy importantes tus aportes en el chat, se te agradecen mucho. Claro, es aquello que ocurre en el espacio que no está expuesto a los demás, en el espacio del hogar, ¿verdad? Y además, a esa decisión no está sometida al escrutinio público, ¿verdad? Entonces, hay cosas que no son, eh, que no son públicas, digamos que no son privadas, ¿verdad? Por ejemplo, pagar impuestos, eso no es privado. No, la decisión de qué carrera tomar es una decisión normal que normalmente nosotros asociamos a una decisión privada, pero el ejercicio de la carrera es público, ¿verdad? Entonces, digamos, los profesionales estamos sometidos al escrutinio público, digamos, como doy la clase yo, no es un problema privado, ¿verdad? Es un problema público, ¿verdad? Y de hecho, ustedes someten a escrutinio mi clase y mi jefa también, y el rector y la sociedad podrían someter a escrutinio público a mi clase. Participar del ejército, por ejemplo, también no es una decisión privada, es una decisión pública. Entonces, nosotros hemos construido un sistema de doble esfera, ¿verdad? De esfera de lo público y la esfera de lo privado. Y de hecho tenemos distintos nombres para referirnos a eso, ¿verdad? Y esta dicotomía entre lo público y lo privado, que ha sido clave en la construcción de la humanidad, porque esta idea, fíjense que a ustedes seguramente les parece muy obvia la idea que hay una cosa pública y privada, pero piensen, por ejemplo, en la sociedad que aparece representada en En Busca del Fuego, película que ustedes vieron.
En esa sociedad no existe esfera de lo público y lo privado. ¿Verdad? No hay distinción entre lo público y lo privado. Ni siquiera físicamente hay distinción entre lo público y lo privado porque todos duermen juntos frente a la par del fuego, ¿verdad? Y durante mucho tiempo, digamos, y de eso está muy cargada la literatura universal y las obras de arte universales, las sociedades no lográbamos distinguir muy bien qué cosas estaban en la esfera de lo público y qué cosas estaban en la esfera de lo privado, y eso terminaba produciendo tragedias de las que hablan muchas de las principales obras de arte de la historia de la humanidad, ¿verdad? Por ejemplo, Antígona es una bellísima obra de Sófocles, ¿verdad? Y es una tragedia. Ahí, por ejemplo, no está clara la diferencia entre la esfera de lo público y la esfera de lo privado, ¿verdad? Antígona es una historia digamos, es la historia que continúa a Edipo Rey y tiene que ver con un problema que para los griegos era un problema muy serio, que es que Polinice, el hermano de Antígona, era traidor a la ciudad, había luchado contra la ciudad. Entonces en la ciudad tenían prohibido, estaba prohibido enterrar a los traidores en la ciudad. Entonces los traidores tenían que podrirse en público, digamos, no se les podía dar sepultura. Pero ella decía que ella como hermana estaba obligada a enterrar a su hermano. Y antes de ser un traidor a la ciudad, él era su hermano, ¿verdad? Y eso termina en una tragedia que no les voy a contar ahora, pero ahí hay una representación bastante intensa, digamos, de unas sociedades que no tienen claramente distinguida la esfera de lo público y la esfera de lo privado, que se mezcla. Otra gran tragedia que habla de lo mismo es Romeo y Julieta, ¿verdad? Porque que es una obra bellísima de Shakespeare, que de hecho me la estoy releyendo nuevamente, y siempre que tengan posibilidades de verla, leerla, estudiarla, háganlo, porque es una de las grandes obras de arte de nuestro tiempo. De ahí, dos familias rivales, digamos, dos clanes familiares que controlan la ciudad, irrumpen su enfrentamiento, su guerra civil, digamos, en una cosa personal, íntima, privada, que es el amor de dos adolescentes, ¿verdad? Y eso luego termina con una tragedia, ¿verdad? Entonces, esta idea de poder distinguir lo público de lo privado es una cosa que ha sido muy valiosa en la historia de la humanidad y se ha hecho mucho esfuerzo. Y hay se ha hecho un gran esfuerzo porque una cosa no invada la otra, ¿verdad? Aunque bueno, una de las discusiones fundamentales de nuestro tiempo es que ya prácticamente nosotros no tenemos esfera privada, ¿verdad? Casi todas las esferas de nuestra vida son públicas. Y bueno, eso es una discusión más moderna, ¿qué implica eso para la filosofía y para el pensamiento y para nuestra sociedad? Entonces, lo público para nosotros es el espacio del reconocimiento y el valor social. En lo público está el reconocimiento y el valor social. Por ejemplo, cosas que nosotros asociamos a lo público. Está la educación. Por ejemplo, ustedes están recibiendo educación pública, ¿verdad? Y eso es un lugar de reconocimiento y de valor social, que yo creo que ya lo habíamos hablado en la clase anterior,
cuando hablábamos del tema de las clases sociales, ¿verdad? La educación universitaria es una forma de distinción social, pero también son públicos, por ejemplo, los impuestos, el Estado, la política, los negocios, el mercado, ¿verdad? El mercado, los negocios. El arte, la cultura. Curiosamente, durante mucho tiempo la religión fue un problema público y durante el siglo XVIII, el siglo XX, cada vez más se fue transformando en un problema privado, pero otra vez ahora está volviendo a ser un problema público. Bueno, y aquí es donde está el reconocimiento, ¿verdad? El valor social, el reconocimiento está en la esfera de lo público. Todo lo que está en lo público, el dinero, el poder, el prestigio, la educación, los impuestos, el Estado, el ejército, me está faltando ahí, es las instituciones y las prácticas sociales que son reconocidas y valoradas socialmente como sumamente importantes. Y luego tenemos el valor de lo privado, que como muy bien dijo Joylin, es aquello que está intramuros, ¿verdad? Lo privado es lo que está dentro del hogar, no está sometido al escrutinio público, no está sometido al ajetreo del escrutinio público, ni al movimiento, ni a la tensión, ni al antagonismo del movimiento de lo público, pero también es lo socialmente menos valorado. En la esfera de lo privado no hay reconocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, el cuidado de los niños es una cosa privada, que está en el mundo de lo privado, y normalmente eso no produce ningún reconocimiento, ¿verdad? Es decir, que alguien postergue su carrera, su negocio o su vida política 4 años para cuidar a sus hijos, eso no produce reconocimiento ni valor social. De hecho, normalmente es visto como una pérdida de valor social, ¿verdad? Arreglar el cuarto tampoco es visto como un valor social, ¿verdad? Si ustedes me dicen, profe, no entregué la tarea y no me voy a graduar, no voy a pasar el curso, porque decidí pasar todo el fin de semana arreglando el armario, que me parecía muy importante, yo les diría, bueno, sí, es muy importante, pero eso no es ninguna razón para no presentar el examen, ¿verdad? Entonces, para nosotros, arreglar el armario, por más que no haya tardado 2 días arreglándolo, no tiene ni el mismo valor social ni el mismo reconocimiento social que hacer un ensayo para el curso de Roberto, ¿verdad? Aunque el ensayo les haya tomado 4 horas y arreglar el armario les haya tomado 3 días, ¿verdad? No tiene que ver ni siquiera con la cantidad de esfuerzo con la que ustedes hicieron las cosas, ¿verdad? Y esto, que es lo privado, lo socialmente menos valorado, durante la historia del pensamiento, durante la historia de la humanidad, ha quedado asociado a lo femenino, ¿verdad? ¿Verdad? Lo privado ha quedado asociado a lo femenino, a los valores femeninos, ¿verdad? La modernidad, nuestra época, a diferencia del mundo griego, donde lo privado tiene una connotación completamente negativa, para los griegos lo privado es la privación del reconocimiento y de los derechos, más quien está encerrado en el mundo de lo privado no tiene ningún reconocimiento y no tiene ningún derecho, ¿verdad? Es decir, son los esclavos domésticos, son las mujeres, los niños, ¿verdad? Pero nosotros no es que lo consideramos un lugar completamente negativo, pero sí es un ámbito
es un ámbito socialmente menos valorado, pero que para nosotros es importante porque es el ámbito respecto del cual el sujeto puede ejercitar su derecho de apropiación, digamos, extrayéndolo de las miradas y las interferencias de lo público, ¿verdad? Entonces, digamos, nosotros no despreciamos la esfera de lo privado, no nos parece denigrante ni derogatoria de derechos la esfera privada, pero sí nos parece que es socialmente menos importante porque lo que tiene importante es que es el lugar donde podemos sustraernos de las miradas y de las interferencias de lo público, ¿verdad? ¿Qué es la experiencia que ustedes tendrán dentro de 2 semanas probablemente, o seguro algunos de ustedes ya lo han estado pensando todo el rato, que es, uy, yo ya me quiero regresar a mi casa porque yo ya no quiero seguir en las clases, esto es demasiado, los profes exigen mucho y yo quiero irme a mi casita donde voy a estar sustraída de las miradas y de las interferencias de lo público, ¿verdad? Entonces, aunque todos ustedes consideran que es muy importante sacar su título y terminar su carrera y van a hacer todo el esfuerzo, seguramente van a ser profesionales a la altura de lo que se demanda, y eso es lo importante de sus vidas, digamos, los próximos, bueno, los organizan su vida, por lo menos 5 años de su vida en función de eso, ¿verdad? Que es lo más importante en ese momento de sus vidas, todo su plan de vida está organizado a eso, pero no menosprecian la importancia de volver a la casita donde uno no tiene que sufrir el escrutinio de las miradas ni la interferencia de lo público, ¿verdad? Pero saben que no es socialmente tan importante como la U. Entonces, justamente esto es lo que ha pasado en la modernidad, ¿verdad? Construimos esa esfera que apreciamos, pero que consideramos de segundo orden. Y ahí lo privado se confunde con lo doméstico. ¿Verdad? Con lo doméstico, con el hogar. Pero lo doméstico, sin aquello que ya Virginia Woolf había escrito como el derecho a tener una habitación propia. Que si alguna vez puedan leer ese ensayo de Virginia Woolf, Una habitación propia, se lo recomiendo mucho, es un ensayo muy interesante, bonito, muy educativo para las mujeres jóvenes como ustedes. Que la tesis de Virginia Woolf es que las mujeres en su casa tienen que tener una habitación propia, tienen que tener dinero propio y una habitación propia para ellas en todas las casas. Que ese es el principio de la subjetividad, digamos, de las mujeres. Poder tener una habitación propia y dinero propio. Entonces, la crítica feminista ha venido muy anclada a la crítica a la dicotomía de las dos esferas, ¿verdad? Justamente porque la dicotomía de las dos esferas implica que el ámbito de lo privado es un ámbito que no está sometido a las condiciones de justicia, ¿verdad? La justicia tiene sentido solo en el mundo de lo público. Las demandas de justicia solo tienen sentido en el mundo de lo público. Cuando uno demanda que los precios de los productos de los campesinos sean justos, cuando uno demanda que el profesor tenga una evaluación justa en este curso, cuando uno demanda justicia fiscal en las calles por oponiéndose a la aprobación del plan fiscal, eso tiene sentido solo en el mundo de lo público, ¿verdad? Es decir, uno no puede demandar justicia en cómo arreglo mi armario, ¿verdad? O justicia en no sé, cómo arreglo, cómo limpio mi closet, ¿verdad? O cómo cocino mi comida, ¿verdad? Digamos, en ese terreno parece que no hay justicia, no está sometido al término de la justicia, sino que en el mundo de lo privado lo que prima no es la justicia, sino la vida buena, ¿verdad? En el mundo de lo privado uno lo que demanda es tener una vida buena.
En ese sentido, el feminismo siempre elabora, enarbola, bueno, un tipo de feminismo, ha enarbolado siempre la idea esta de que lo personal es político. Es una frase famosa de Kate Millett, en el sentido que justamente eso que nosotros decimos que es personal, que es privado, en realidad es una dicotomía regulada por la política, por lo público, ¿verdad? Que determina qué cosa va a caer en el mundo de lo privado. Porque, por ejemplo, hay cosas que siempre consideramos privadas y que en el último periodo han salido en la esfera de lo público. Por ejemplo, la crianza de los niños y el trato con los animales no humanos, durante mucho tiempo nosotros lo consideramos algo que era estrictamente privado. Pero ya en nuestro tiempo, como ustedes sabrán, hay leyes que regulan, es decir, hay una política de cómo se regula la crianza de los niños, ¿verdad? Y hay una política que regula cuáles son los estándares con los que se deben tratar a los animales no humanos, ¿verdad? Entonces, esos dos aspectos de que nosotros siempre consideramos parte de la vida privada, para ahora nosotros, digamos, incursionan en el mundo de lo público. Y hay inclusive leyes de maltrato animal, leyes sobre el maltrato a los niños. Y también cosas que antes todo el mundo consideraba parte de la esfera pública, como la religión, por ejemplo, para nosotros ahora es un asunto privado, ¿verdad? La fe de cada quien es un asunto privado. Y las personas no tienen por qué ser molestadas o acosadas, maltratadas por la fe que promulgan, ¿verdad? Sí, tienen fe. Entonces, la ilustración conlleva de forma irreversible, entre otras cosas, a lo que hemos llamado, digamos, una crisis de legitimación patriarcal, justamente porque opera en el terreno de, bueno, cuestionar por qué hay cosas que están ubicadas en el ámbito de lo privado, es decir, sometidos a una condición prepolítica, sometidos al concepto de vida buena y no al orden de la justicia, ¿verdad? El terreno de lo político. Bueno, voy a quedar por aquí porque ya a partir de ahora entraríamos propiamente en la distinción del sitio, de la idea del sitio de la mujer y cómo está operado filosóficamente. Pero como son las 4 de la tarde, creo que quedaría cortado. Entonces, la otra clase, continuamos con Molina Petit y bueno, y el repaso general para ya tener nuestro último examen y ya luego que ustedes se puedan ir a vacaciones a su casita, al mundo de la esfera privada y probablemente el otro semestre ya poder vernos y conocernos personalmente. Bueno, ya nos vimos personalmente, pero de manera más permanente. Entonces voy a quedar por aquí, voy a parar la grabación.